Buenos días, soy Abigail Páez y hoy les voy a presentar la ley de Boyle, también llamada ley isotérmica, que nos permite predecir el cambio de la presión o el volumen que sufre el gas como resultado del cambio de una de estas propiedades. Fue descubierta por el físico y químico Robert Boyle en 1662. La ley establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. En el siglo XVII, Robert estudió el comportamiento de los gases. Durante su experimento, estudió la relación que existe entre la presión y el volumen de un gas. Para su efecto utilizó un aparato en forma de gancho, el cual contenía un gas encerrado por una cantidad de mercurio. La presión se puede definir como la fuerza que se le aplica a una unidad de área. Boyle observó que cuando la temperatura se mantiene constante, el volumen de una cantidad dada de gas se reduce, y cuando la presión total se aplica, aumenta. Por el contrario, si la presión que se aplica decrece, el volumen del gas aumenta. Es decir, la expresión señalaba la relación inversa entre presión y volumen, donde el símbolo A significa proporcional a, que se escribe presión por volumen igual constante de proporcionalidad. Por consiguiente, para una misma muestra de gas sometida bajo dos condiciones distintas a temperaturas constantes, se tiene presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. El experimento consistió en monitorear las propiedades del gas encerrado mientras aumentaba la presión, manteniendo la temperatura del gas constante. Esto lo hizo aumentando la temperatura de columna de mercurio, que mantenía encerrado el gas. Al finalizar el experimento, Boyle pudo notar que a medida que la altura de la columna de mercurio aumentaba, el volumen del gas encerrado se reducía. Ambos cambios ocurrían de manera inversamente proporcional. Por lo tanto, el producto de la presión y el volumen del gas a las mismas condiciones de temperatura dan como resultado el mismo valor, es decir, una constante. Cuando un gas ocupa un volumen, las moléculas que conforman este gas tienen una distancia determinada. Dichas moléculas se encuentran en movimiento, colisionando entre ellas y con las paredes del recipiente. Si el volumen del recipiente se reduce, la distancia entre las moléculas de gas también lo hará, aumentando así la frecuencia con la que las moléculas colisionan. Este aumento con la frecuencia de colisión de las partículas se traduce en un aumento de la presión del gas. Edmund Marrero también llegó a la misma conclusión que Boyle, pero no publicó sus trabajos hasta 1676. Describe las relaciones entre la presión y el volumen de un gas, cuando la temperatura es constante. Cuando un gas ocupa un volumen de 1 litro a una atmósfera de presión, si la presión aumenta a 2 atmósferas, el volumen ahora será 1 litro, como se va a ver en la siguiente figura. A presión de 2 atmósferas, 28 litros de un gas a temperatura constante experimentan un cambio ocupando un volumen de 15 litros. Calcular cuál será la presión que ejerce el gas. Ya que relacionamos presión con volumen, debemos aplicar la ley de Boyle, presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. Reemplazando los valores conocidos, se da presión 2 igual 336 sobre 15, que se da como 22,4 atmósferas. Aquí necesitamos una jeringa grande y unos globos de colores pequeños. Al meter un globo lleno de aire en la jeringa y empujar el émbolo al aire, atrapando en el interior de la jeringa, se comprime y según la ley de Boyle aumenta la presión. Al aumentar la presión externa sobre el globo, disminuye su volumen hasta que la presión interna iguale la presión externa. Pero al tirar el émbolo al aire atrapado en el interior de la jeringa, se expande y disminuye la presión. Gracias.